Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver controles básicos en los motores Unity Godot. El video me ha quedado un poco largo y lo he cortado en dos partes. La primera parte, que es esta, vamos a ver cómo navegar a través de la escena en los motores Unity y Godot. Espero que les sea útil. Controles básicos, parte 1. Introducción. Antes de continuar trabajando sobre la escena, tenemos que aprender a movernos por ella. Los controles que vemos en este video presuponen la configuración por defecto. En este video vamos a tener visible un esquema de teclado y ratón para que se vean teclas o botones presionados en simultáneo con la explicación. Enfocar y zoom. Comencemos en Unity. En esta escena tengo varios objetos y también he creado un objeto complejo. Consiste simplemente de un objeto vacío que tiene como hijo a 3 cubos. En Unity se agregan hijos a un objeto de forma similar a Godot. Solo basta seleccionar el objeto padre y crear dentro de este objetos hijos. Vemos cómo elegir un objeto que nos interese. Si el objeto es visible en el panel escena, podemos hacer clic sobre este con el botón izquierdo del ratón. También podemos mantener presionado el botón izquierdo del ratón y moviéndolo seleccionar todos los objetos que queden en un área rectangular. Pero de esta última manera quizás terminemos escogiendo sin querer objetos por detrás del que estamos viendo. Podría suceder que en realidad tenemos varios objetos, anidados uno como hijo del otro, formando una entidad compleja y en tal caso podría no ser fácil esta selección en el panel escena. También podría suceder que directamente esté fuera de cuadro y ni siquiera sea visible, o que otro objeto lo esté tapando. En todas esas situaciones lo mejor es ir al panel jerarquía y seleccionar ahí el objeto, o al grupo de objetos anidados tomando el de mayor jerarquía, es decir, el primero de la rama tipo árbol. Una vez seleccionado el objeto, se puede hacer un doble clic rápido con el botón izquierdo. Entonces el punto de vista se centrará en este y se ajustará la distancia para dejarlo encuadrado hasta cerca del tamaño del panel. Otra forma de hacerlo es presionando la tecla F del teclado. Supongo que es la F por la palabra focus, que significa enfocar en inglés. Si se repite lo mismo una y otra vez consecutivamente, alterna entre dos posiciones, una más alejada y otra más cercana. Teniendo el cursor del ratón posicionado sobre el panel escena, podemos alejar o acercar la vista girando la rueda del ratón hacia atrás o hacia adelante respectivamente. Esto es lo que llamaríamos hacer zoom. Al mantener presionada la tecla Alt del botón derecho del ratón, cuando movemos el ratón hacia arriba y abajo o hacia la derecha e izquierda, tenemos un comportamiento similar a girar la rueda del ratón, acercándonos y alejándonos respectivamente, pero mucho más rápido. Ahora veamos lo mismo en Godot. También en esta escena tengo varios objetos y me he creado un objeto complejo, simplemente copiando varios cubos y pegándolos como hijos dentro de un nodo del tipo Node 3D. Vamos a poder elegir un nodo igual que antes. Si el nodo es visible en el panel visualización de escena, podemos hacer clic sobre este con el botón izquierdo del ratón. También podemos mantener presionado el botón izquierdo del ratón y moviéndolo seleccionar todos los nodos que queden en un área rectangular. Cuando no resulte cómodo o práctico encontrar y seleccionar de esta forma, siempre podemos ir al panel árbol de escena y seleccionar ahí el nodo individual o el primero de una rama o estructura compleja. Observamos un similar comportamiento de enfoque que en Unity, haciendo un rápido doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre un nodo en el árbol de escena o presionando la tecla F. Pero a diferencia de Unity, el objeto podrá quedar ubicado de forma centrada en la vista, pero a una distancia que puede no ser la ideal y requiera un posterior ajuste de proximidad. Con la rueda del ratón nos podremos acercar o alejar. Manteniendo presionada la tecla Control y la rueda del ratón, cuando movemos el ratón hacia arriba y abajo, tenemos un comportamiento similar a girar la rueda del ratón, acercándonos y alejándonos respectivamente, pero mucho más rápido. Orbitar. Volvamos a Unity para ver cómo podemos orbitar alrededor de un objeto. Una vez que está seleccionado, podemos enfocar y ajustar el nivel de proximidad como indicamos antes. Entonces debemos mantener presionados la tecla Alt y el botón izquierdo del ratón.
Sin dejar de presionar, podemos mover el ratón para que la vista gire alrededor del objeto, siempre manteniendo el enfoque en este. Orbitamos en planos distintos, dependiendo si el movimiento es horizontal o vertical, o una combinación de ambos. Depende un poco de la sensibilidad del ratón qué ángulo se gire en un movimiento, pero es posible levantar el dedo del botón izquierdo, llevar el ratón a su posición original, volver a presionar el botón y repetir el movimiento para ir sumando desplazamientos angulares. Podemos ver en Godot que la forma de orbitar es diferente. Una vez que la estructura está seleccionada, podemos enfocar y ajustar el nivel de proximidad como indicamos antes. Ahora debemos mantener presionada la rueda del ratón. Sin dejar de presionar, podemos mover el ratón para que la vista gire alrededor del objeto, siempre manteniendo el enfoque en este. Orbitamos en planos distintos, dependiendo si el movimiento es horizontal o vertical, o una combinación de ambos. Depende un poco de la sensibilidad del ratón qué ángulo se gire en un movimiento. Siempre es posible levantar el dedo de la rueda, llevar el ratón a su posición original, volver a presionar la rueda y repetir el movimiento para ir sumando desplazamientos angulares. Navegar. De vuelta en Unity, vemos ahora una forma muy conveniente de explorar y desplazarnos por la escena. Para quienes son habitués de los juegos en primera persona usando el teclado y el ratón, la buena noticia es que son casi los mismos comandos establecidos. La clave es mantener presionado el botón derecho del ratón en todo momento. Es posible mirar a nuestro alrededor sin movernos de nuestra posición de observación con solo mover el ratón. También para avanzar hacia adelante, los costados o marcha atrás se utilizan las teclas W, A, S, D. Claro es que a diferencia de un juego típico en el que caminamos sobre una superficie horizontal, aquí más bien estamos, por decirlo de alguna forma, volando por la escena. Como resultado de esa libertad, lo que llamamos adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo son relativos a cómo estemos orientados en cada momento. Adicionalmente, las teclas Q y E sirven para desplazarse en la dirección vertical, hacia abajo y arriba respectivamente. Igual que en los juegos de primera persona, al mantener presionada la tecla Shift, el desplazamiento es apreciablemente más rápido. La rapidez general con la que nos desplazamos puede ser configurada girando la rueda del ratón, siempre sin dejar de presionar el botón derecho. Adicionalmente, existe otra posible forma de replicar alguno de estos movimientos. Al mantener únicamente presionada la rueda del ratón, es posible desplazarse hacia los costados o hacia arriba y abajo, de la misma manera que antes al usar las teclas SD o QE, solo que en este caso, al hacerlo de esta manera, da más bien la sensación que estamos arrastrando la ventana de visualización con la mano. Un efecto similar se puede lograr escogiendo con un clic izquierdo en la barra de herramientas del panel escena la opción View Tool, que significa herramienta de vista en inglés. Es el icono con una mano. También se puede elegir presionando la tecla Q. Estando seleccionada, en este caso el arrastre de la vista, se logra manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón. En Godot podemos apreciar que valen casi los mismos controles de navegación. Y también, igual que antes, la rapidez general con la que nos desplazamos puede ser configurada girando la rueda del ratón, siempre sin dejar de presionar el botón derecho.
Igual que antes, Shift sirve para moverse más rápido. Pero Godot también permite usar la tecla Alt para moverse más lento. Adicionalmente, Godot da la posibilidad de activar y desactivar con Shift más F el modo de navegación sin tener que mantener todo el tiempo presionado el botón derecho del ratón. Dentro de este modo, girar la rueda del ratón ajusta la rapidez sin presionar el botón derecho. Como ya presionar la rueda del ratón servía para orbitar, si se quiere obtener el mismo resultado que en Unity, donde se usa para arrastrar la vista, hay que agregar tener la tecla Shift presionada. Sensibilidad del zoom. Hay algo más que mencionar sobre el zoom y el enfoque. Para hacer este comentario parece más adecuado pensar primero en Godot, ya que este por defecto muestra una barra indicadora vertical en el panel Visualización de escena que nos ayuda a comprender qué está sucediendo. Cuando movemos la rueda del ratón, vemos que la barra de zoom puede tomar valores desde 0,2 metros hasta 1000 metros. Comenzando en 0,2 metros, vemos que al girar un poco la rueda del ratón podemos avanzar unas pocas centésimas de metro. Pero a medida que toma valores más altos, para el mismo movimiento de rueda puede llegar a avanzar de a más de 100 metros. Si al estar cerca del límite superior, navegando con las teclas WASD, nos acercamos a los cuerpos con los que queremos trabajar, el más ínfimo movimiento de la rueda tendrá un impacto descomunal. Por el contrario, si estamos cerca del límite inferior, tendremos que mover mucho la rueda para variar el zoom. En otras palabras, cuando el zoom se percibe muy sensible, probablemente es porque tiene un valor relativamente grande. Por el contrario, cuando se percibe poco sensible, ha de tener un valor relativamente pequeño. ¿Relativo a qué? Bueno, relativo al tamaño del cuerpo y o distancia entre los cuerpos con los que queremos trabajar. Hay que hacerse a la idea que para movernos distancias relativamente grandes, lo adecuado es usar la navegación y no abusar del zoom. Si así y todo llegamos al punto en el que el zoom se siente muy sensible, hay una manera simple de solucionarlo. Para eso hay que tener en cuenta que al hacer el enfoque se centra el punto de vista en el objeto que tenemos seleccionado, pero a una distancia que depende del nivel de zoom. Es decir, cuando el valor de zoom es muy chico, al hacer enfoque, aun cuando estemos lejos del cuerpo nos acercará mucho. Del mismo modo, cuando el valor de zoom es muy grande, al hacer enfoque, aun cuando estamos cerca del cuerpo, nos alejará un montón. Este es entonces un buen criterio para establecer la escala de zoom adecuada, eligiendo un elemento o varios de la escena entre los que nos interesa trabajar, hacer el enfoque y luego ajustar el zoom hasta que queden completamente encuadrados y con un tamaño confortable a la vista. Este comportamiento mencionado para el zoom parece también presente en Unity,
Digo parece porque realmente no tenemos un indicador visual del nivel de zoom, pero supongo que internamente algo similar a Godot debe estar implementándose. Los problemas mencionados antes pasan un poco más desapercibidos porque Unity, al enfocar un objeto, estaría dando de forma automatizada un resultado que parece centrar la vista en este y ajustar la posición y zoom para un encuadre óptimo. Por esa razón, con seleccionar algo en la jerarquía y hacerle enfoque, ya arreglamos la variación exagerada del zoom o su falta de sensibilidad. Además, Godot experimenta un comportamiento a pequeñas escalas que quizás vaya siendo pulido en futuras versiones. Si tenemos un objeto de dimensiones pequeñas, los límites inferiores de distancia de zoom y rapidez de navegación pueden aún ser demasiado lejanos y demasiado rápido respectivamente. La estrategia antes mencionada tiene entonces esa limitación. Si el volumen de las entidades es demasiado pequeño, nunca vamos a llegar a tener una distancia de zoom óptima ni una rapidez de navegación cómoda. Este problema no se experimenta en Unity una vez que se hace enfoque y se reajustan internamente esos valores. Como ya dije, desconozco qué hace exactamente, pero lo hace mejor que Godot. Tipos de vista. En Unity podemos ir al panel escena. Justo debajo del artilugio, la palabra que ahí figura puede llegar a decir persp o iso, abreviaciones para perspectiva e isométrico. Haciéndole clic con el botón izquierdo puede conmutar entre una u otra. La vista en perspectiva sería la forma en que vemos las cosas en el mundo real, mientras que la vista ortogonal, isométrica o proyectiva elimina la diferencia de tamaño aparente entre un cuerpo cercano y otro lejano. Esta última en algunos momentos puede sernos útil para alinear volúmenes con precisión. También a la derecha del artilugio veremos un candado. Haciendo clic izquierdo podemos conmutar entre cerrarlo o abrirlo. Cuando está cerrado ya no nos permite orbitar, solo desplazarnos sobre el plano de la pantalla. Estas mismas funcionalidades también están en Godot. Si tenemos un teclado con pad numérico activado, la tecla 5 nos permite conmutar entre una vista en perspectiva u ortogonal, también llamada isométrica. En Godot también hay otras funcionalidades que pueden resultarnos prácticas cuando se tiene el pad numérico activado. Teniendo elegido el panel visualización de escena, es decir, cuando está recuadrado en celeste, las teclas 4, 8, 6 y 2 permiten orbitar de saltos discretos de 15 grados sexagesimales, representando movimientos del punto de vista hacia la izquierda, arriba, derecha y abajo respectivamente. Para los costados podemos realizar una rotación completa en 24 pasos. Pero moviéndonos para arriba y para abajo solo podemos abarcar media vuelta de un máximo de 12 pasos para quedar completamente por arriba o completamente por abajo. Las teclas 7, 1 y 3 sirven para ubicar la vista desde arriba cenital, frente y derecha respectivamente. Entiendo que para Godot estas vistas son con el eje Y positivo saliente de la pantalla, con el eje Z positivo saliente de la pantalla y con el eje X positivo saliente de la pantalla respectivamente. La tecla 9 funciona como conmutador entre dos puntos de vista reflejados, es decir, nos ubica en cierta posición que resulta de reflejar nuestra actual posición en un espejo vertical perpendicular al plano XZ que esté justo enfrente nuestro. Esto sirve para conmutar la vista derecha con la izquierda y la vista frontal con la trasera, pero no nos va a permitir conmutar la vista de arriba cenital con una vista desde abajo. En cambio, manteniendo presionada la tecla Alt, los números 7, 1 y 3 nos ubican con vistas desde abajo, atrás o izquierda respectivamente.
si lo nuestro no son las teclas rápidas o nuestro teclado no tiene el pad numérico, siempre podemos ir a la esquina superior izquierda del panel visualización de escena y hacer clic izquierdo sobre el recuadro con 3 puntos verticales. Tendremos varias vistas para escoger y otras opciones más. Cada uno debería explorarlas, ver qué hacen y cuándo les resultan útiles. Pero hay dos que me gustaría mencionar. Una es Auto Orthogonal Enable, que significaría ortogonal automática habilitada en inglés, que cuando está activada, al ubicarnos en una vista con algún eje saliente en la pantalla, nos pondrá en modo ortogonal hasta presionar la tecla 5 o hasta que orbitemos un poquito para volver al modo perspectiva si estuviese activado. La otra vista es Lock View Rotation, que significa bloquear rotación de vista en inglés, que al estar activada ya no nos permite orbitar. No obstante, no nos restringe a movernos solo sobre el plano de la pantalla, y además todavía podemos navegar. Va en gustos, pero creo que el bloqueo de vista agregado al lado del artilugio en Unity puede resultar algo más cómodo, y en Godot me parece un poco más tedioso tener que seleccionarlo en un menú. Pero por otro lado, veo muy práctico los atajos del pad numérico que suministra Godot. Epílogo. Con lo ya visto, aprovechando las distintas herramientas de navegación y ajuste de vista, ya podemos concentrarnos en editar objetos desparramados por la escena. Ese será nuestro siguiente paso en el próximo video. Bien, nos vemos en el próximo video para seguir viendo controles básicos de Unity y Godot. Nos vemos. Algo muy importante que mi colega olvidó decir es que deberían suscribirse, dar like, dejar comentarios, porque ayudan mucho al canal y a la producción de nuevos videos. Ahora sí, nos vemos en la próxima.